El tema de la conferencia esta mañana la fe que apesta. Hay una fe, diga fe, más o menos. ¿Sí vino desayunando usted? Diga fe. Hay una fe que atrae y hay una fe que repele. Hay una fe que atrae a otros y hay una fe que causa rechazo, que causa repugnancia, repulsión, huele mal. Hay una fe que apesta, causa repudio. Y de esta fe que apesta nos advierte Santiago, el hermano del Señor. En su carta, Santiago capítulo 2, verso 14 al 26, esta mañana en nuestras Biblias y en la proyección del texto en la pantalla, vamos a estar considerando de la advertencia de la palabra de Dios sobre la fe que apesta, la fe que causa repulsión, la fe que causa repugnancia. Santiago capítulo 2, el verso 14. ¿Me está siguiendo? Llegamos al verso 26 y nos vamos a ir a nuestras casas. Ya voy por el 14. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si alguno dice, yo sí creo en Dios, yo sí tengo fe en Dios, pero no tengo obras, pero yo sí creo? Entonces surgen dos preguntas. Respecto a alguno que diga que tiene fe, pero no tiene obras. Dos preguntas. La primera pregunta es, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿le aprovechará esa fe que dice tener y que no tiene obras? Y la respuesta es que una fe que no tiene obras es una fe que no tiene provecho. Una fe que no tiene obras es una fe que no tiene utilidad, no tiene beneficios. La fe sin obras no es de provecho para el que la tiene, ni para otros, ni para nadie. Una fe sin obras no le aprovechará a nadie. Pregunta número 2.
Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Es la segunda pregunta. El que dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y el que tiene oídos para oír, oiga. Una fe sin obras no puede salvar. Diga fe. Una fe sin obras no puede salvar. Se acerca el día de rendirle cuentas a Dios. Se acerca el día de la ira de Dios. Un día todos vamos a comparecer ante Dios. Y será ese día día de condenación o de salvación. Cristo vino para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para salvarnos. Y alguno dirá, yo creo en Jesús. Pero entonces volvemos a la pregunta. Si alguno dice, yo creo en Jesús y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Una fe sin obras no puede salvar a nadie. Verso 15 y verso 16. ¿Me está siguiendo? Llegamos al verso 26 y nos vamos a la casa. Verso 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos, diga desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, diga mantenimiento. Y alguno de vosotros, verso 16, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y si alguno de vosotros les dice, diga, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabe lo que nos enseñan estos versos 15 al 17? ¿Cómo es una fe que no tiene obras? ¿Cómo es una fe que no tiene obras? Santiago la ilustra. ¿Quieren saber cómo es una fe que no tiene obras? Pues es así, dice Santiago. Imaginen que hay un hermano y una hermana que están desnudos. ¿No? Diga desnudos. No solamente que están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Están con hambre. Diga hambre. Y allí están desnudos, necesitando ser mantenidos. No tienen qué comer. Y alguno le dice, id en paz, saciaos y calentaos. Pero no le dan las cosas que necesita. No le da vestido, no le da comida, lo ve desnudo,
con necesidad de sustento, y les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas necesarias. ¿Le aprovechará eso de algo? No. Con decirle: id en paz, caliéntense, ya se vistieron. No. Saciaos, ya con esa palabra comieron. No. Así es la fe que no tiene obras. Las palabras sin acción ante una necesidad no tienen efecto. ¿Sabe cómo es una fe que no tiene obras? Es una fe que no causa ningún impacto. Una fe sin obras no tiene ningún efecto. Está muerta en sí misma. Y hay muchos que son buenos para hablar de la fe. Y dicen amén y aleluya y a su nombre. Hablan. Bla, 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 bla. Hablan mucho de la fe, pero no tienen obras. Una fe sin obras no tiene ningún efecto positivo. Por eso Jesús dijo de los creyentes: vosotros sois la luz del mundo. Diga: soy luz. Y luego le dijo: así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Una fe sin obras no tiene ningún efecto, pero una fe con obras trae la gloria al nombre de Dios. Una fe sin obras está muerta en sí misma y no causa ningún efecto. Verso 18. ¿Me está siguiendo? Llego al verso 26 y nos vamos. Ya voy por el 18. Verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Diga conmigo: la fe se muestra con obras. Más o menos. A ver, las hermanas, solamente las mujeres les van a enseñar a los hombres como fuerte, ¿verdad? A ver, solamente las damas, diga: la fe se muestra con obras. Demos un aplauso a la hermana que se oyó muy bien. A ver, los varones con su ronco pecho. Todos los hermanos. La fe se muestra por obras. Denle un aplauso. Ellos mismos se aplauden, ¿verdad? Gloria a Dios. Santiago, el hermano del Señor, en esta carta nos dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra con obras. Entonces viene la pregunta: ¿qué clase de obras? Si la fe se muestra por obras, ¿qué clase de obras? Y el que tiene oídos para oír, oiga.
La fe se muestra con obras, sí, con obras conforme a la palabra de Dios. La fe se muestra con obras conforme a la palabra de Dios. Escúcheme. Hay muchos que quieren mostrar su fe de rodillas, ¿no? Hay muchos que queriendo mostrar su fe participan de largas procesiones de rodillas. A veces las rodillas sangran. Aquí está rico porque está en alfombra. Pero son procesiones en las calles. Y saben del sacrificio que están haciendo. Muchos quieren demostrar su fe en procesiones de rodillas, aunque sangran sus rodillas, yendo detrás de una imagen o de una escultura. Así quieren demostrar su fe. Pero la Biblia no dice nada de andar de rodillas tras procesiones, tras imágenes. Más bien la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. La fe se demuestra con obras, sí, pero con obras conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen: yo sí creo, yo tengo fe en Dios, pero son homosexuales o son lesbianas. Dicen que creen en Dios, que tienen fe en Dios, pero son adúlteros. Viven del pecado, viven en el pecado. La fe se demuestra con obras, y con obras conforme a la palabra de Dios. Verso 19. ¿Me está siguiendo? Ya mismo llegamos al 26. Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Estaba leyendo que en Japón hay más de 2000 dioses. En la cultura del Japón. ¿Tú crees que Dios es uno? Verso 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, verso 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago dice: si tú crees que Dios es uno, haces bien. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Pero dice Santiago, si te quedas solo diciendo Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, y no actúas conforme a tu fe, estás igualito que los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. Mire, los demonios creen que Dios es uno. Los demonios, aunque promueven el engaño de la idolatría y de muchos otros dioses, sin embargo los demonios creen y saben que Dios es uno. Y hasta tiemblan. Pero los demonios, diga demonios, más o menos, los demonios no tienen obras conforme a la fe. Todas sus obras son obras de maldad. La fe de los demonios es una fe muerta,
Y el creyente que dice tener fe, que cree que Dios es uno, pero no tiene obras conforme a su fe es una fe muerta. Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La fe, diga conmigo, la fe tiene obras de obediencia. Amados, la fe tiene obras de obediencia. Aunque a veces no sea fácil obedecer. De modo que a Abraham no le era fácil obedecer a Dios. Sacrifica a tu hijo. Y el mandamiento, a ese que lo amas, a ese tu único, ofrécelo en un holocausto. No fue fácil para Abraham y tampoco no lo comprendía. En ese tiempo los dioses que no eran dioses, se le hacían sacrificios, víctimas humanas, cruentas. ¿Será que acaso Dios iba a ser como los otros dioses? Pero Abraham, aunque le era difícil obedecer, aunque no comprendía la orden, mostró por su fe obras de obediencia a Dios. Gracias por los amenes. Amados, la fe se muestra con obras de obediencia. Aunque a veces no es fácil. Y a veces no se comprende. ¿Usted cree que Josué comprendió la orden? Una ciudad amurallada, con muros tan anchos, sólidos. ¿Cómo iban a conquistar esa ciudad? Jericó. Y la orden de Dios fue, pues denle en vueltas, denle en 7 vueltas. No había lógica. Yo me imagino los comandantes de Josué, sus oficiales. ¿Y cuál va a ser la estrategia para conquistar Jericó? Una ciudad amurallada. Bueno, dice, Dios nos ha dicho que vayamos y le demos 7 vueltas. No hay lógica. Y los del muro hasta se le burlaban, viendo los israelitas dar 7 vueltas. Pero mis amados hermanos y amigos, la fe se muestra con obras de obediencia a Dios. Y aunque no sea fácil obedecer, y aunque no se comprenda el obedecer, hay que obedecer a Dios, porque al final siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de un Padre que nos ama y que siempre va a querer lo mejor. No fue fácil para Abraham, el padre de la fe, obedecer a Dios, ni comprendía tampoco, pero mostró su fe con obras de obediencia a Dios. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente? Diga juntamente. Yo creo que mejor lo dicen cuando lo dicen por separado que cuando lo dicen juntos. Diga juntamente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
La fe, diga conmigo la fe. La fe siempre va junta con sus obras. Fe siempre va junta con sus obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fe y obras, diga fe y obras. Fe y obras siempre van juntos. Y dice la palabra, la fe se perfeccionó por las obras. Después de actuar, de obedecer, de hacer, Abraham fue perfeccionado en su fe. ¿Qué aprendió Abraham de esa experiencia? Su fe fue más completa, más perfecta acerca de Dios. Entre otras cosas, Abraham aprendió que Dios prueba al hombre. La fe se perfecciona por las obras. ¿Recuerda a Saulo de Tarso? Enemigo número 1 de la iglesia, arrastraba hombres y mujeres, los perseguía y los metía a la cárcel. Pero Saulo, en su persecución de la iglesia, un día Jesucristo lo derriba. Hay muchos que son como Saulo, que esperan primero que Dios los tumbe para venir a la fe. Miren, no hay que esperar ser derribados. A Saulo tuvieron que derribarlo. Rodeado de la gloria y del esplendor, derribado en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí, sorprendido, en tierra, caído, decía: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después de eso San Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Creyó o no creyó? Creyó. Pero esa es una fe elemental. Creer en Dios, ese es el comienzo. Mire, si una persona se queda en su fe solamente sabiendo y diciendo creo en Dios y no sabe más, esa fe es una fe imperfecta. Se parte de creer en Dios, pero esa fe debe ir siendo perfeccionada. ¿Qué quieres que haga? Creyó. Pero de allí en adelante San Pablo empezó a hacer, empezó a obedecer. Y conforme iba haciendo, y conforme iba actuando, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, entonces su fe se iba perfeccionando. Y alcanzando más conocimiento y alcanzando más revelación. Llegó a Damasco, calle derecha, dando pasos de obediencia. La fe que hace obras de obediencia, que hace obras conforme a la palabra de Dios. San Pablo allí obedeciendo, entonces tuvo la experiencia del bautizo. Y entonces ya su fe ya no solamente era el de creer, ahora ya estaba un paso más. San Pablo llegó tanto a perfeccionarse en el Nuevo Testamento. Pedro, el apóstol, dijo de Pablo: es que San Pablo escribe unas cosas difíciles, muy profundas. La fe se va perfeccionando con las obras. Verso 23, ¿me está siguiendo? Verso 23, en el 26 se acabó esto. Ya voy por el 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
y fue llamado amigo de Dios. Diga conmigo, amigo de Dios. Más o menos. Otra vez diga, amigo de Dios. Dice este verso 23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, escuche. Fe con obras. Fe con obras conforme a la palabra. Fe con obras de obediencia. Fe con obras lleva a una relación de amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Fe con obras lleva a una relación de amistad con Dios. Hay que hacer, diga conmigo, hay que hacer. Fe con obras. Por esto Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fe con obras, conforme a la palabra. Fe con obras a la voluntad de Dios lleva a una relación de amistad con Dios. Como Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ya casi terminamos. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una fe sola, una fe sin obras no justifica a nadie. Tiene que ser fe y obras. Fe y obras siempre van juntas. Y viene el ejemplo de Rahab en el versículo 25. Asimismo también Rahab, diga Rahab. Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, una prostituta, no era del pueblo de Dios. ¿Cómo fue justificada Rahab? Dice que fue justificada por obras. Rahab recibió, diga recibió. Rahab recibió los espías israelitas, los espías del pueblo de Dios. Rahab los recibió. Y cuando llegaron a buscarlos del pueblo enemigo, a los espías, aquí han venido unos de Israel, sacarlos. Dice que Rahab los escondió. De modo que esta mujer, Rahab, siendo una ramera, recibe a los espías israelitas del pueblo de Dios, los escondió y después los envió de una manera segura. ¿Por qué hizo todo esto Rahab? Detrás del recibir y de enviar a los espías del pueblo de Dios estaba la fe de Rahab. ¿Qué creía Rahab? Rahab dijo, este pueblo viene con Dios. Este pueblo ha venido destruyendo otras naciones. Y Rahab creyó que el pueblo de Dios iba a destruir su pueblo, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Y creyendo esto, entonces esta mujer recibió a los espías israelitas, los envió con seguridad. Y por esas obras, conforme a lo que creía,
Rahab fue justificada. La fe siempre actúa conforme a lo que se obra. Si usted dice, estoy convencido de que hoy va a llover, ¿qué hace cuando sale? ¿Ah? Sale con el paraguas, pues. La fe tiene obras. La fe actúa conforme a lo que cree. ¿Cuántos niños hay aquí hasta los 12 años? Niños hasta los 12 años. ¿No hay? ¿Están en el ministerio de niños? El niño que viene aquí y me caiga bien, no sé si me va a caer bien. El niño que viene aquí y me caiga bien, el primero que venga le voy a dar un billete de $10. El que viene aquí y me caiga bien. Si no me cae bien, yo digo, si viene aquí, el primero que venga y me cae bien, le voy a dar $10. El primero que venga y me caiga bien. Demos un aplauso. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. ¿Cuántos años tiene Daniel? ¿Cuánto? 12. Daniel, 12 años. Fue el primero, dije, ya no hay otro. Sí, el primero. Escuche esto, mire. Daniel, para venir aquí, no solamente tuvo que creer que le iba a dar el billete, también tuvo que creer él que me iba a caer bien, ¿verdad? Y como a mí me caen bien todos los niños, ¿verdad? Hasta siento, Daniel. Dios te bendiga. La fe junto va con obras. Y siempre uno actúa conforme a lo que cree. Obra y fe van juntos. Versículo 26, el último. Terminamos este pasaje esta mañana. Verso 26 de Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Sabe por qué todos nosotros que estamos aquí estamos vivos? ¿Ah? Porque aún tenemos nuestro espíritu dentro. La fe. La muerte no es otra cosa que la separación del espíritu del cuerpo. Cuando yo salgo de este cuerpo, este estuche, yo estoy dentro, me asomo por esta ventana que se llaman ojos. Y uso esta mano, y uso este pie. Me gusta hacer goles. Cuando el espíritu sale, el cuerpo muere. El cuerpo sin espíritu está muerto. Los científicos han comprobado que cuando una persona muere, algo sale de él. Y lo han probado porque han pesado una persona, lo han pesado antes de que se muera. Y cuando muere, inmediatamente lo han vuelto a pesar
y ya no pesa lo mismo. Algo salió. El cuerpo sin espíritu está muerto. También una fe que no tiene obras está muerta. Ahora, ¿qué pasa con un muerto a los 3 días? ¿Ah? Claro. A los 3 días la carne entra en descomposición a las 48 horas. Y a los 3 días hay un hedor. Un muerto apesta. Por eso es que hay que enterrarlo. Y yo no sé de dónde sacaron el dicho que dice que el muerto y la visita apesta a los 3 días. No sé. Por eso que si usted va a hacer una visita, alguien me dijo en el primer culto, de 2 días nomás dijo. Una fe sin obras está muerta y termina apestando. Una fe que no tiene obras conforme a la palabra de Dios. Una fe que no tiene rechazo, repudio. ¿Cuál es la reacción de la iglesia popular cuando hay sacerdotes que han abusado de niños y los grandes escándalos? Dicen tener fe, pero no tienen obras conforme a su fe. Una fe sin obras conforme a la palabra está muerta y termina apestando, causando repudios. Y si hablamos de sacerdotes, lamentablemente también tenemos que hablar de pastores y de líderes que embarazan jóvenes. Una fe que no tiene obras conforme a la palabra causa repugnancia. Y hay muchos que dicen, no, si es hermanito y parece el mismo diablo, para ser como él me quedo como soy. Rechazo, repugnancia, una fe que no tiene obras. La fe que apesta, una fe sin obras, de nada y a nadie aprovecha. Una fe sin obras no salva. Una fe sin obras no justifica. Una fe sin obras conforme a la palabra de Dios está muerta. Y una fe muerta apesta. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Viva o muerta? Una fe viva tiene obras conforme a la palabra de Dios, obras de obediencia a Dios. Una fe muerta no tiene obras conforme a la palabra y termina apestando. Oramos. Padre Celestial, esta mañana en tu presencia estamos, Señor. Amado Dios, te damos gracias por todas las advertencias que hay en tu palabra para nuestras vidas. Hay un destino de gloria. Hay una salvación tan grande que nos espera. Una eternidad con Dios. Y tú nos has dejado advertencia en el camino. Porque tú, oh Padre Celestial, tú quieres que todos tus hijos puedan llegar. Y nos has dejado tus advertencias para que no nos desviemos, para que no nos engañemos. Gracias, Señor,
por la advertencia de tu palabra, de no tener una fe muerta, sin obras de obediencia, sin obras conforme a tu palabra, porque esa fe no salva a nadie. Esta mañana, en la presencia de Dios, yo voy a invitar a toda la iglesia, a todos los que estamos esta mañana aquí, amigos, hermanos, todos. Acompáñenme en esta oración. Pidamos la ayuda de Dios esta mañana. Invito a todos a repetir conmigo esta oración. Hágalo de corazón. Dios lo va a ver. La fe que digo, con obras de obediencia, conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y diga: Señor, que mi fe con obras, conforme a tu palabra, pueda ser de bendición. Glorifiquen tu nombre. Haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.